No me quería prender el micrófono. Creo que soy un ente. Pero qué manera de producir. Estoy aprovechando que se está procesando un video que voy a subir ahora a YouTube. Son las... Bueno, técnicamente van a ser las 1 porque se adelanta el horario. Pero son las 12 todavía de la noche. De un 11 de septiembre. Estamos a 11 de septiembre ya. De un 11 de septiembre. Y mientras se produce el video, estoy grabando un podcast. Para no perder tiempo, mira que somos productivos. Entes productivos que toca el día de hoy día. Mira, me he dado cuenta de que hay gente... Lo que voy a hacer ahora es una especie de reseña a un contenido de otra persona. Formato podcast. Y me he dado cuenta, al principio dije, que bajo caí porque tengo que hacer contenido del contenido de otra persona y que más encima esa persona hace el contenido del contenido. Entonces yo dije, puta, me estoy quedando sin idea, que no se note tanto. Pero después me di cuenta que, bueno, hay gente que ve memes y la gente le va bien. Es como, ¿qué vamos a hacer? El domingo veo memes. Y ven memes y a veces les donan por ver memes. Entonces dije, bueno, yo lo que voy a hacer va a ser una especie de leer o como comentar mis apuntes de un podcast de filosofía. Entonces dije, bueno, por lo menos mi cosa es un poco, ¿cierto? Me ayuda a mí a soltar un poco más las ideas. Es un poco más de crecimiento, puede ser, ¿cierto? No estamos perdiendo el tiempo como tal. ¿De qué va? Yo estoy escuchando el podcast Demasiado Humano de Darío Sunrider. Yo fan de Darío, que no se note tanto que soy fan de Darío. Pero yo estoy escuchando el podcast de Darío. El capítulo, bueno, es la temporada 7. Dice T7, supongo que T7 de temporada 7. La temporada 7, el episodio 24. El primer podcast que me escuché es de La República de Platón. Y ya sé que quizá no tenga nada que ver con ciencias, pero es parte de estos libros que hay que tomar algunas ideas. Y por algunas ideas, por ejemplo, en La República de Platón sale el tema de algunas apologías y cosas así bien famosas que por algo es el libro, es como el libro clásico de filosofía o como de literatura clásica. Entonces, a pesar de que no tenga importancia dentro de las ciencias, sí va a tener importancia dentro de la formación, por así decirlo. Entonces, por eso yo me vi ese podcast. Me lo vi, ¿cómo se ve un podcast? Me escuché ese podcast y ahora voy a leerles mis apuntes o algunas cosas importantes que yo consideré de ese podcast. Y así lo he hecho con varios podcasts. Tengo 1, 2, 3 capítulos más de reseñas a pod, pero eso lo vamos a ver con el tiempo. Entonces sería Demasiado Humano, temporada 7, episodio 24, donde Darío está comentando La República de Platón. Algo que de primera nos dicen, o dice Darío, el texto de Platón no es un texto de literatura política donde uno puede hacer cosas o hay una especie de diálogo de manual, sino más bien es un texto literario. O sea, no es para aplicarse, no es un texto técnico. Es un texto literario relacionado a la política. Me parece interesante eso. Eso está muy interesante en el sentido de que, según Darío, no es un libro que haya que leerse de inicio a fin, sino que uno puede tomar ciertos puntos y listo, y basta. Por ejemplo, Darío nos dice que leyendo solamente la parte de la caverna, no taberna, la parte de la caverna, ya nos es más que suficiente para sacar una idea y ideas geniales de este libro de literatura de La República de Platón. La caverna de Platón es un concepto bien interesante que eso sí lo podríamos fácilmente usar en ciencias naturales. Y de hecho tiene algo de sentido. Lo más probable es que salga un post en Instagram hablando acerca de la caverna de Platón, no la taberna. Podríamos hacer una apología a la taberna de Platón. En el libro, según Darío, se encuentra, eso voy a estar diciéndolo todo el rato, así como según Darío, porque estas cosas no son apuntes, la gran mayoría son como apuntes directos de Darío y no reflexiones mías. Hay otras partes que sí, pero en este caso no. Darío nos dice que el libro es exagerado en varios puntos, pero esa exageración, esa sobreexageración de algunos temas o de algunos tópicos es propia y es parte de ese trabajo literario filosófico, donde como uno dice, así como se tiene que empezar a cuestionar, ¿cierto? Donde existe ese trabajo donde llega a ser tan extremo la mirada, la postura, que uno tiene que hacer un trabajo filosófico detrás de eso. Y aquí hay como una especie de frase o referencia o cita o lo que quiera, donde dice que
La ciudadanía, entre más sabes, más libre es. Y en eso consiste la educación. Me gusta este concepto donde se está muy ligado la educación con la libertad. Claramente es un tema que va a estar siempre rondando. Tanto el concepto como educación, porque claramente hacer divulgación científica y personalmente a mí el tema de la educación sí me interesa. Entonces, educación y todo lo que implique la educación sí va a estar presente constantemente acá, en general. Y el tema de la libertad. El tema de la libertad, yo he dicho que me gustaría mucho trabajarlo, es como parte de los enfoques de la filosofía que están ahí presentes siempre en el diálogo, sobre todo en el diálogo político, ¿cierto? Entonces, me interesa. A mí me interesa cómo de este texto y de lo que dice Darío se nos representa nuevamente el tema de la educación y la libertad. Texto muy antiguo, pero que siguen siendo parte de fundamentos que hasta el día de hoy tenemos presentes. Ahora, hay un concepto que es acerca de una especie de dualidad entre ser político y ser filósofo. Según el texto de la República de Platón y lo que nos dice Darío, es que no se puede ser las dos. O se es político o se es filósofo. Hay como una especie de conflicto, hay como una lucha entre esas dos prácticas. Entonces surge la pregunta. Primero, ¿cuál es el fin de la política? Porque el filósofo sí tiene un fin, por así decirlo, pero ¿por qué se le priva? ¿Por qué no se puede ser político y filósofo a la vez? Ahora, claramente, o lo que nos dice Darío, es que existe un cruce entre lo político y la práctica filosófica. Existe un cruce. A mí, claro, ¿cómo podemos aplicar esto en el tema de la ciencia? ¿Cómo nos involucra esto en la ciencia pura? ¿Cuántas veces no hemos encontrado que en política muchas veces hay personas dedicadas a cierta actividad y que después participa directamente en política y después como que se desliga de su profesión? En Chile creo que hay dos profesiones que la llevan mucho en ese caso: los ingenieros comerciales y los médicos. Yo por lo menos he visto mucho claro, no estoy tirando un dato crudo, pero en general uno siempre ve como que personas que se dedican a la política, en su gran mayoría que no tienen nada que ver con cosas legales, por así decirlo, porque los abogados siempre, por no decir casi siempre, están en temas de política. Pero médicos, es como raro ver médicos siendo alcaldes. Es como raro porque uno dice, bueno, el médico tiene que estar en un hospital atendiendo a gente, pero no en temas, no atendiendo temas de policía, no atendiendo temas de pobreza. Es como raro eso. Y lo mismo con un ingeniero comercial, o sea, una persona que se dedica al tema del comercio, es como lo mismo, ¿cierto? Como qué tiene que ver o qué podría él aplicar desde un punto de vista práctico, cómo ayudar a la seguridad social o al medio ambiente. Es como raro. Pero aquí en Chile se ve mucho eso. Se ve mucho. Y pensar que hay profesiones que se dedican un poco más directo a la práctica de intervención social, lo que uno esperaría de un político quizás, que son como carreras como trabajo social, historia, sociología, quizás, cosas así. Carreras como de ese estilo. Ahora, según la República de Platón y lo que dice Darío, y esto es parte de esos extremos que se dicen, un gobernante puede saber todo, entre comillas, porque ya no si el gobernante en sí sabe todo, como leyes, economía, medio ambiente, seguridad social, etcétera, sino que lo podría tener a través de sus consejeros, lo que conocemos hoy día como ministro, quizás, así como una persona encargada, como un brazo, una articulación de parte de la cabecilla del jefe de Estado. Pero ahora la pregunta es, ¿una persona que se dedica a gobernar debería tener conocimientos mínimos acerca de cosas de contingencia social directa? Por ejemplo, y claramente lo vamos a hablar porque esto es un canal y es algo de ciencias naturales y el medio ambiente para mí es importante. Por ejemplo, una persona que gobierna o que participa en política necesita saber o tener algún conocimiento, aunque sea vago, del cambio climático. ¿Ves que es un proceso que no solamente involucra a su país, sino que involucra al territorio donde él habita a nivel planeta? O sea, un político, alguien que gobierna, alguien que va a tener poder sobre otros, necesita o debes tener esos conocimientos básicos acerca de las ciencias naturales, sobre todo quizás con medio ambiente. No es necesario que sepa qué es un átomo, pero sí es necesario quizás que sepa qué es el cambio climático. Por ejemplo, ¿podríamos tener gobernantes que fuesen terraplanistas o antivacunas?
cabe eso como en... Son como preguntas un poco más ligadas como a la ciencia. Claro, hay otros tipos de preguntas que podría hacerse un gobernante. Pero yo claramente lo ligo a la ciencia porque hay que enfocarse en un área. Entonces yo me pregunto eso, o sea, un gobernante. ¿Podríamos tener gobernantes que fueran terraplanistas? Un presidente, un ministro, un senador, un diputado que te diga, no, la Tierra es plana. Es como la carta constitucional de cada país. ¿Podría permitir eso? ¿Cabe eso dentro de la libertad de expresión? Lo que hablamos antes. Este texto habla de la educación, habla de la libertad. Entra en el concepto de libertad este tema de poder decir y poder con poder actuar en base a mera ignorancia, como decir que la Tierra es plana, como decir que las vacunas no funcionan, como decir que el cambio climático no existe. Es como, ¿podemos tenerlos? La pregunta quizás no es tan práctica porque los tenemos. O sea, tenemos políticos que sí caben en estas, no sé, son o antivacuna o creen que el cambio climático es cosa de los comunistas. Pero ahora la pregunta es como más para nosotros, así como, ¿podemos permitirnos que exista? Esa es como quizá un poco más la pregunta, porque en Latinoamérica claramente tenemos, más allá de que si nuestra decisión elige estar. Pero ahora, ¿qué tanto son cuestionados estos tipos de políticos para hacer sus trabajos en cierta área? Pues claro, un político o una persona puede ser muy buena en medicina, correcto, pero esa persona puede tener el poder para elegir sobre otros aspectos, por ejemplo, aspectos como puede ser la seguridad social, y al mismo tiempo una persona que es muy buena en economía puede tener poder en elecciones que decidan acerca de eh, las vacunas, por ejemplo, la seguridad en términos de salud o la salud ambiental o el medio ambiente. Son como las preguntas que me surgieron del podcast relacionado con el tema de los gobernantes. Y ahora, la otra vez hablábamos una vez en un video que hice, creo, en un directo, acerca de esta distinción. Fue en un podcast del tema de química verde. Hablamos del tema de que para reciclar y todo ese tema de los espacios, de cómo se contribuye al manejo de los residuos, ¿cierto?, de un producto. El tema de lo político, lo público y lo privado, que ahora uno lo diferencia como muy marcado, así como, no, esto es lo privado, esto es lo público. Y habíamos hablado de como eso, de que existe una especie, actualmente, como un tema marcado entre, como que el tema de lo privado y lo público, hay un tema. Entonces, en la República de Platón y Darío nos dice que en la antigua Grecia, lo vamos a estar estudiando igual porque me parece interesante, la Grecia pública y la Grecia privada no había como un tema tan marcado. No era como tan así como, no, es que esto es lo privado y esto es lo público. No existía esa dicotomía que hoy existe, ¿cierto? Que hoy actualmente está muy, pero muy marcado. Me gustaría como igual estudiar un poco más acerca de eso, ¿cierto? Porque actualmente tenemos un conflicto con el tema de lo privado, por así decirlo. Entonces lo interesante que yo puedo rescatar de lo que dijo Darío es que en este texto de la República de Platón uno encuentra una manera pedagógica, ¿cierto?, de poder entender quizás, de poder entender algo nuevo acerca de cómo uno tiene que hacer su vida, cuestionándose, ¿cierto?, el tema de esta vida pública y esta vida privada, o las partes privadas y la parte pública. Como que uno podría entenderlo de manera pedagógica. Esa es la palabra que usa Darío. Ya, ahora, último punto de todo relacionado con el podcast. Último punto acerca de cosas que me parecieron interesantes del podcast, y después hago un breve, así como un breve resumen rapidito, y está. En la parte principal de la filosofía, porque Platón tiene una frase que es el tema del rey, el rey filósofo. Con que, según lo que dice Darío, que como aquí está relacionado un poco eso al tema de que la filosofía va a meterse, quizás no completo, pero sí va a meter sus patitas en todas las áreas habidas y por haber. Y más que va a meterse, es que en términos simples es parte de esa práctica filosófica estar presente en cada otra práctica. Y yo comparto, me gusta mucho esa postura filosófica, o como esa práctica filosófica de que la filosofía, su fin último es molestar lo que se piensa que está bien, o lo normativo, o lo que se cree que siempre ha sido así. Como si existe algo que no, es que siempre ha sido así, algo que pensamos que está bien porque sí nomás,
La filosofía tiene como ese rol de molestar, decirte, no, mira, puede ser que no está bien. Aunque quizás nuestras prácticas filosóficas no estén ligadas a la práctica, a hacer cosas, sino solamente al cuestionamiento. El tema es incomodar quizás con temas muy específicos. Y eso, por lo menos, yo por lo menos comparto mucho esa idea de como cuál es el fin de la filosofía o por qué a uno le gusta la filosofía como por qué uno la practica. Yo creo que es eso. Es como ese tema de molestar algunas ideas, incomodar algunas ideas normativas. Para mí eso es lo esencial. Como que eso me gusta mucho de la filosofía. Más allá de como poder justificar cosas, no, es como estar molestando constantemente cosas que se creen que están bien, por así decirlo. Y eso era el último punto. Ahora, como resumen rápido. Demasiado Humanos, el podcast, temporada 7, capítulo 24, donde se habla de la República de Platón. Temas muy sencillos. La República de Platón es un texto literario político, no un texto técnico, no es un texto académico de política, por así decirlo. Es un texto más bien literario. Tiene los temas principales son la caverna de Platón. Se habla un poco del tema de la educación y cómo la educación es una cosa liberadora o que va a liberar a los ciudadanos. El tema, esta especie de dicotomía, dualidad, conflicto que existe entre una vida ligada a la filosofía, ligada al ocio, ligada a la reflexión, contra una vida política, que uno esperaría que la vida política estuviera ligada a la acción, al hacer, etc. Y ya el tema de que es bien interesante que existan como estos conflictos. Yo supongo que es parte, no sé, de teoría política, qué sé yo, pero que existan estos conflictos de cómo nosotros nos relacionamos dentro de la vida política como de la vida pública, de la vida política y pública, perdón, de la vida privada y pública. Ahí sí, me equivoqué. Y ya lo último, recordar que la idea siempre es incomodar y molestar. Ahora, claro, si empezamos a decir cosas que no tienen sentido, como que ñe. La idea es siempre hacerlo de manera interesante, el diálogo. Así que, y sin arrogancia, siempre humilde. A los Sócrates. Así que eso, así, aquí terminaría el podcast de hoy. Está ligado como una especie de reseña o de lectura de mis apuntes acerca de yo escuchando este podcast. Espero que haya sido interesante. A mí por lo menos me ayudó como a refrescar el tema de la República de Platón. Me gustó mucho el formato, me gustó el tema de escuchar podcast. No había escuchado podcast, es mi primer podcast de hecho, así que me gustó mucho el formato. Hay algunos podcasts que lo encontré muy difícil, muy pesadito, pero hay unos que, a pesar de que no anoté nada, que no saqué nada así bueno, concreto, saqué ideas para relacionar las conciencias naturales para poder estudiar algunos conceptos. Por ejemplo, el escepticismo. Eso. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.